Bienvenidos a Los Cancelados de Periodista Digital, nuestro programa de fin de semana. Es ahí que tienen que compartir el vídeo y hacer más grande nuestra familia. Si alguna vez presento a invitados y digo aquello de a ver si consiguen etiquetarlo con una ideología o con un partido o con, no sé, una serie de etiquetas que hoy en día se nos imponen, hoy creo que está más complicado que nunca, porque hoy está con nosotros un abogado valiente, una persona que en su canal de YouTube, y cada vez que le dan un micrófono, cada vez que le dan voz, pues digamos que sitúa el dedo más que en las consecuencias, en el origen de esos problemas que generan, evidentemente, unas consecuencias nefastas para nuestra España. Él es Rubén Gisbert y está con nosotros. Don Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues es un placer estar aquí contigo. Gracias. Gracias por invitarme. La primera pregunta es, ¿tienes miedo a algo? O sea, ¿has preparado ya tu kit de supervivencia? He preparado mi kit de supervivencia y lo he demostrado en redes sociales. ¿Y cuál ha sido? Una peineta. Una peineta. Sí, al final esto ya no solamente por lo que a dónde nos están llevando, sino por la manera también, que sí, ya es un momento. Ya vemos incluso, no sé, o sea, ya se ha pasado el cinismo y estamos ya a la sorna, o sea, se están riendo directamente de nosotros en nuestra cara, ¿no? En un contexto ficticio y artificial de una emergencia que puede ser un ciberataque, puede ser una guerra, puede ser una crisis climática, oiga, puede ser una invasión alienígena también, puede ser cualquier cosa, pero usted tenga miedo, estamos en emergencia, no sabemos muy bien por qué, ¿y a dónde va todo esto? Indefectiblemente a lo mismo de siempre, a gastar. ¿Quiénes causan este miedo? ¿Quiénes lo generan? La élite política europea, que como estaba diciendo, solamente sabe hacer una cosa, que es gastar. Es decir, la estrategia política de los últimos 80 años de la élite europea, pero desde que se constituyó, desde el discurso de Schuman que dio pie a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y entonces los estadounidenses pusieron a Adenauer, de Gasperi y esta gente, la estrategia ha sido vivir bajo el paraguas de Estados Unidos y teniendo la capacidad para apretar un botón, imprimir dinero y endeudar, gastar. Y claro, está llegando un momento en el que la pelota se está haciendo muy grande. En Estados Unidos han dicho, ojito, porque esto ya no me compensa, porque tengo una China que viene con otro paradigma diferente, que no es el de controlar el mundo mediante la fuerza, sino mediante el comercio. Trump lo ha entendido, Trump quiere sumarse a esa carrera, quiere competir con China, ha entendido que para hacerlo tiene que ser socio y aliado de Rusia, porque es quien tiene el gas, quien tiene el petróleo y quien tiene los recursos, y aquí los europeos nos vamos a quedar manteniendo la Unión Europea y la OTAN bajo un paradigma del siglo pasado. Fantástico, pues nada, tengan su kit de supervivencia, pero... ¿Tiene sentido seguir en la OTAN? La pregunta es si tiene sentido hoy la OTAN. Esa sería la pregunta, porque la OTAN fue una herramienta útil en su momento, ¿no? Cuando habían dos bloques, y sobre todo cuando había dos bloques centrados en la capacidad de poder obligar al otro mediante la fuerza. Pero eso ya está superado, o sea, ya no vivimos en ese mundo. Vivimos en un mundo en el que tenemos China, tenemos los BRICS, tenemos nuevos elementos que están emergiendo y sobre todo que, por ejemplo, China se gasta menos de 300.000 millones anuales en defensa y sin embargo ha copado el mercado mundial, manteniendo el yuan bajo, no cambiando los dólares, produciendo bajo, vendiendo mucho y sobre todo teniendo acceso a las materias primas ¿para qué? Para poder fabricar barato, donde huevo es barato en su país y pudiendo vender al mercado. Y así, pues claro, le ha desbancado en 15 años a Estados Unidos una posición hegemónica a nivel económico y comercial, o están ahí rueda con rueda, porque Estados Unidos sigue gastándose 840.000 millones en mantener que portaaviones, cruceros, bases. China solamente tiene una base, la de Djibouti, enfrente de Yemen, que da acceso además al Mar Rojo y al Canal de Suez. ¿Cómo llevas, hablaba antes de las etiquetas, la etiqueta de putinejo, que te lo llamen? Ahora ya, bueno, ya llega un momento en el que quien te pone las etiquetas te pone medallas. Porque a mí que me critique como me hacen especiales en La Sexta, Ana Pastor, Ferreras, o sea, que esa gente me difame y me insulte, pues eso es algo que, en fin, sé que puede despertar envidia, pero que, oigan, permítanme que ese premio lo tengan a ver, ¿no? Que personas tan infames me identifiquen a mí como un enemigo, eso para mí es un honor. ¿Y alguna etiqueta te pones? ¿Liberal? ¿Conservador? Demócrata, que hoy en día desgraciadamente ya no significa casi nada, pero demócrata en el sentido de lo que debería ser un demócrata, que es la persona que quiere que la manera en la que se ejerce la política sea con la cracia del demos. O sea, el pueblo tiene que tener fuerza. ¿Para qué? Para que precisamente el poder no actúe en su contra, para poner límite y control al poder, para que cuando se imparta justicia se haga de manera justa, una independencia judicial. Todo eso que no hemos implementado en Europa continental y que en España no existe, separación de poderes, representación,
independencia judicial, partidos y sindicatos que sean de la sociedad civil y no órganos permanentes del Estado pagados por el Estado en el que al final les da igual defender los intereses de trabajadores como de corporaciones. Eso es lo que es realmente un demócrata. La democracia como forma de gobierno o democracia formal. Si mañana convocase Sánchez de elecciones, ¿volverías a romper tu voto? No, porque ahora estoy presentando una iniciativa política para iniciar una reforma, una vía de reforma, pero sí seguiría diciéndole a la ciudadanía que la manera preponderante y principal para intentar cambiar las cosas es la desobediencia, que implica romper el voto o implica no participar, y la movilización civil. Eso es la realidad. Ahora, entiendo que hay una gran parte de la ciudadanía que no quiere eso o que no siente que eso sea útil, y por eso he querido poner en marcha esta otra vía de la reforma. Así, lo importante ya no será votar o no votar, lo importante será cambiar el sistema o no cambiar el sistema, que es a donde hay que ir realmente, si queremos tener una España el día de mañana, claro. ¿De qué manera queréis cambiar el sistema? Bueno, la única propuesta interna que se puede plantear es una reforma de la Constitución de manera integral, pero sobre todo en 4 puntos fundamentales: el 68.3, el 6, el 7 y el 122.3, que básicamente es: partidos y sindicatos tienen que dejar de percibir dinero público, así obligas a que los partidos sean instrumentos civiles, no sean organismos del Estado. El sistema proporcional, eso de votar a listas que están confeccionadas por el jefe de un partido y que al final lo que hace un diputado es aplaudir y levantan un 2 o 3 y aún así se equivocan, o sea, es que y votan lo que les dicen. Entonces, ¿para qué cojones queremos un parlamento? El parlamento tiene que precisamente frenar, limitar, controlar lo que haga el ejecutivo. O sea, pero esto, vamos, lleva inventado desde Montesquieu, desde el espíritu de las leyes, 300 años. En Estados Unidos existe, en Francia casi, pero el resto de países ni lo hemos olido. Pues yo creo que ya va siendo hora, ¿no?, de empezar a plantear esas cosas. Y sobre todo la independencia judicial, es decir, un Consejo General de Poder Judicial obviamente no puede ser nombrado por el poder político. Ahora, por ejemplo, con lo que hemos vivido en Valencia, pues no puede ser que el señor Mazón y el señor Sánchez no estén ni siquiera imputados, no tengan que responder por algo tan grave que hemos vivido, porque son aforados, son aforados. Entonces eso, en cambio, no sé, la gente dice, no, es que la sedición es una cosa muy antigua, tal. Joder, y el aforamiento, que era una facultad, una prerrogativa de gracia que daba el rey a la nobleza para gente que fuera intocable, ¿eso no es antiguo? ¿Eso no es vetusto? ¿No es anacrónico? Joder. Bueno, pues esas cosas son las que a mí me gustaría que estuviera en el debate público, y que además os agradezco mucho la invitación porque, por suerte, hay pequeños islotes de libertad donde sí que se pueden empezar a escuchar estas cosas, ¿no? Este programa se llama Los Cancelados. ¿Crees que hay cultura de la cancelación? Sí, por supuesto, pero no de ahora, hay desde hace mucho tiempo. Es decir, me acuerdo mi propio maestro, Antonio García Trevijano, periodistas como Pablo Sebastián, José Luis Balbín, personas que han querido ejercer el periodismo de manera limpia, responsable y sobre todo intentando ofrecer, siempre con un criterio propio, pero un debate público y una crítica pública que en el momento en el que han tocado o que se han acercado a algo que el poder no interesaba, han sido cancelados, han sido defenestrados y acabado su carrera pública. Por suerte, eso ya no depende de empresas que están muy cerquita y muy vinculadas al poder político, sino que habéis abierto una vía que es las redes sociales. Y por suerte, las redes sociales han conseguido que una parte de la sociedad despierte. Una parte pequeña, no es el grueso, no es la mayoría, pero empieza a ser una parte importante. En los últimos 10 años, tengan en cuenta que la televisión ha perdido el 50% de su audiencia. En 10 años. Y esto es una cosa que preocupa y mucho, ¿eh? Por eso, en el año 2022 se pone en marcha la Ley General de Comunicación Audiovisual, se define por primera vez el usuario de especial relevancia y se empieza a implementar una normativa en la cual se pretende que los usuarios de redes sociales, que no son medios de comunicación, porque no controlamos ni lo que hace el algoritmo, ni si nos desmonetizan, no lo controlamos, pero lo adecúan y lo deforman la concepción clásica para que a partir de no mucho, pues si a usted se le considera que está aquí haciendo un discurso que atenta contra una minoría y por lo tanto es un delito de odio y tal, le puede llegar una multa a su casa, para que no sea usted, por favor. De esa manera. Sí. Hay un dato muy revelador. En la época en la que La Sexta Noche comienza y iban Alfonso Rojo, Pablo Iglesias, 3 millones de españoles se ponían La Sexta Noche. Acabó teniendo menos de 200.000 espectadores hace unos años y hubo que demoler ese programa. Ahora hay uno que se llama La Sexta Explica, ¿no? Y pasan estas cosas. Valencia, que conoces la realidad como la palma de tu mano, ¿cómo está después de tantos meses? Porque todos nos hicimos eco cuando sucedió la catástrofe, prácticamente nadie ha asumido responsabilidades políticas. ¿Cómo está la realidad en Paiporta y en todos estos pueblos?
Bueno, pues efectivamente yo llegué a las pocas horas, porque soy de Catarroja, mi hermano vive muy cerca del barranco y de hecho me ha tocado familiar y personalmente, y desde el primer momento nos pusimos a coordinar toneladas de ayuda. La primera nave logística, la más grande, la de Aldaya, donde iban incluso los camiones del ejército, la gestionaba yo con voluntarios. De hecho, se puso en marcha con la manipulación de aquel famoso vídeo de las rodillas y tal, porque entonces empecé a ganar mucha atención y yo no apuntaba ni a Mazón ni a Sánchez, decía, señores, les digo yo, porque es que los teléfonos de mis amigos de la infancia y de mi hermano, la alerta la recibieron a las 8:15. Yo tengo clientes, porque me preguntabas, ahora hay gente y hay muchas zonas que siguen devastadas. Ahora mismo en Fallas ha llovido un montón. Mucha gente que ha estado en su casa con aguas fecales, porque no tragan las alcantarillas, no se ha reparado muchas zonas. Y yo ya desde hace un mes, no llega, después del socorrer a nivel con alimentos, con lo más básico, y después con electrodomésticos, más de 400 familias, gracias a mis seguidores y a los de otros divulgadores como Miquel Serrano, Perico Jurídicos, pues han conseguido tener lavadora, nevera, lo más básico, cocina, para poder cocinar. Habéis conseguido cosas que el Estado no les ha proporcionado. Exactamente, sí, es una cosa que cuando cuento la gente se piensa que es... A mí me avergüenza. O sea, yo no estoy orgulloso de haber tenido que pedirle a mis seguidores que ya pagan sus impuestos, que me mandaran, porque encima yo no quería tocar dinero, pasa lo que pasa, pero que me mandaran lo que se necesitaba. ¿Qué se necesitaba? Lavadoras, cocinas, lavadoras algunas hemos entregado, pero sobre todo cocinas, un montón de cocinas, neveras, camping gas, para que la gente pudiera cocinar, electrodomésticos básicos, microondas, y gracias a eso, en nuestro caso, más de 450 familias, pues lo tenían. Además, con una cosa que pusimos en marcha que era muy fácil, ¿no? Tú, por ejemplo, me mandas a mí una lavadora o un frigorífico, se le pone una etiqueta, un número, tú lo ves ya en una web que nosotros hicimos para poder ver, que se llama Global Dana, donde se había recepcionado, y podías hacer el rastreo y el seguimiento para que vieras que efectivamente el electrodoméstico que tú me habías dado y iba a una familia. Joder, no es tan difícil. Y no lo pudo hacer ni el Estado, ni Cruz Roja, ni ninguno de estos organismos, no han podido. Y ahora, obviamente, pues ya como abogado, estoy representando a varias familias en el juzgado número 3 de Catarroja, que es donde están hablando de diligencias por el fallecimiento, obviamente, de las personas que han fallecido, y los familiares pues también los he representado, en este caso, una parte de ellos por mí. ¿Quién tuvo la culpa de la gestión de la Dana? A ver, la culpa es del sistema político que tenemos, objetivamente. ¿Por qué? Porque el hecho de no avisar y de no haber adoptado las medidas preventivas previas a la catástrofe es obviamente porque no se han implementado esas medidas voluntariamente. Y no se han implementado esas medidas voluntariamente porque es dinero que se destina a cosas que no hacen ganar votos. La ampliación del Barranco del Pollo, sistemas de alerta, los medidores de telemetría y pluviometría que estaban estropeados, como el de Cullera. Claro, tú no vas a un mitin y dices, he arreglado el pluviómetro de Cullera, y la gente, no, tú vas a un mitin y dices, me he gastado dinero, yo qué sé, pues en carril bici. Claro, en carril bici, o en ecosostenible, o tal, o estas cosas que son las que sí se aprovechan, y encima después pues se montan empresas públicas, licitaciones y chiringuitos varios para vivir de esas historias, ¿no? Y a posteriori, después de la tragedia, obviamente el gobierno central. O sea, para mí son igual de culpables, tanto el gobierno autonómico, por una cosa que a día de hoy sigo todavía sin explicarme, como a lo posteriori, que todavía sigo sin explicarme cómo durante 4 o 5 días, pues yo me gasté 55.000 euros la primera semana. Y, por ejemplo, la residencia de Albal, que entramos haciendo un directo, entramos a llevar agua y medicamentos, al día siguiente tuve que ir a Torrent, comprar insulina porque si no un señor se les moría. Entonces, claro, esto, amigos de mi infancia, de toda la vida, Rubén, por favor, ya que tú vas a una barra de pan, por favor, llorando, o sea, cosas que nunca pensarías que vivirías a 7 kilómetros de la tercera capital de España. Tercermundismo. Tercermundismo, totalmente, totalmente. O sea, gente esperando en colas, en garajes. Pues el día 1 de noviembre que llegó la primera bomba a Catarroja, por ejemplo, en un garaje donde sabía que había 2 cuerpos, empezaron a achicar agua y la gente agolpándose fuera para recoger el agua con gasoil, con cadáveres, con todo, para lavarse. Porque no tenían agua. Es que son cosas Muy que fuerte. Explicadas no se pueden entender, como cuando estás allí, lo vives un día y otro y otro y otro y dices, hostia, es que no estoy en la Sierra de Guadarrama, es que estoy a 7 kilómetros de Valencia. No me lo puedo explicar, a día de hoy me lo sigo sin poder explicar.
Y bueno, pues veremos hasta qué punto, ¿no? La sociedad que ya está cayendo, ¿no?, en el relato de rojos contra azules, que ya nos pasó, siempre nos pasa, con el 11M pasó, y está volviendo a pasar, en vez de decir, ¿por qué no hay un mecanismo de tantas instituciones? O sea, tenemos más Estado que nunca. Tenemos diputaciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas públicas, gobierno central, y no hay nada que actúe de manera instantánea para, oiga, ¿qué pasa si...? Porque encima en Valencia cada 15-20 años pasa esto. Yo ya viví una, no tan grande, pero cuando era pequeño. Pues no hay nada. Cuando fui a la zona como periodista con Carlos Pecker, me autoengañaba viendo las imágenes diciendo, bueno, yo pasado mañana o dentro me voy a Madrid y de alguna manera pues voy a dejar este horror. Pero la gente que diariamente ha tenido que vivir eso, que ha interiorizado que esa iba a ser su realidad, es muy duro. Hacía referencia antes al famoso vídeo que te echaron en cara muchísima gente. ¿Cómo lo viviste? Aquello del barro, aquello de... con perspectiva. Sí, a ver, sí, en ese momento obviamente fue un golpe muy duro, sobre todo porque estás haciendo todo lo contrario de lo que están diciendo de ti, y obviamente yo sabía que algo iba a pasar. O sea, yo por ejemplo subí un vídeo el día 1 de noviembre que ya llegó a los 10 millones de visitas. Y a los 2 días Sánchez y el rey son corridos a gorrazos, y hay gente que le está diciendo al rey, aquí es que no hay democracia, majestad, tal. Le digo, hostia, algo me van a sacar. Yo estaba seguro que algo iba a pasar. Bueno, ¿quién crees que está detrás de eso? No lo sé, lo que sí que sé es que, bueno, Iker ya salió explicándolo, me hubiera gustado que lo explicara en Horizonte, ¿no? Pero ya salió explicándolo, que 5 minutos antes me llama, oye Rubén, no tenemos conexión, vamos a grabar. Entonces yo, para evitar un fallo de Radcore, que es para que no se note que estábamos grabando, pues en un momento me rozo, pero vamos, como hicimos muchas otras cosas, como poner planchas, por ejemplo, en una entrada a la peluquería para que la cámara no se quedara y tal, y ese fragmento que se graba se descontextualiza, y bueno, durante 4 días todos los medios de comunicación, mira el youtuber que va, señores, yo soy de allí, llevo allí cuando ustedes no estaban, y el machaque fue brutal. Obviamente, pues es una experiencia más de la cual aprendes, ¿no? Y ha sido una dura, pero una valiosa lección. Pues eso es lo importante. ¿Por qué tenemos a Pedro Sánchez en el poder? ¿Por qué parece que no nos lo quitamos ni con disolvente ni con agua caliente? Parece que va a ser prácticamente eterno, por los millones de votantes que le votan, por las instituciones que ha copado. ¿Por qué existe un Pedro Sánchez en España? Bueno, existe un Pedro Sánchez en España porque el sistema lo permite. Obviamente, con un sistema con separación de poderes, Pedro Sánchez haría ya muchísimo tiempo que no sería presidente. Si el Parlamento fuera autónomo, o sea, si los diputados que votan a Pedro Sánchez no fueran empleados puestos por los jefes del partido, Pedro Sánchez ya no sería presidente. Ahora bien, ¿por qué resiste? Bueno, ¿cómo resistía Felipe González? Los Gal, y los Corcuera, y los Filesa. O sea, ¿cómo resisten? ¿Qué pasa? Que los ciudadanos no pueden hacer nada para defenderse del poder cuando el poder se perpetúa de manera además tan obscena como estamos viendo. Estamos llegando a un punto ya en el que Pedro Sánchez sabemos que se va a mantener algo que yo diga, no tendrán. Claro, cuando vi que ponía a Escrivá a la cabeza del Banco de España, ya me empecé a oler algo, pero digo, no, es un escándalo. Lo hizo Zapatero y Mariano también, Mariano Rajoy, que es falsear la contabilidad nacional, ¿no? Hoy en día tenemos 2 deudas. La deuda oficial y la deuda real, que la gente dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque se falseó la contabilidad, se sacaron los pasivos en circulación de la deuda para rebajar y tener más techo de deuda. Bueno, pues ahora lo dicen ya públicamente, vamos a falsear la contabilidad nacional. ¿Por qué? Pues porque Bruselas está impidiendo que hagamos unos ajustes precisamente de deuda y de endeudamiento en 4,1. Además, ahora tenemos que pasar del 1,2 al 3 y luego al 5% del gasto en defensa con los presupuestos de 2023. Vamos. No sé de qué manera la gente puede pensar que esto se puede hacer si no es falseando la contabilidad. Y eso, en cualquier empresa privada, es motivo de cárcel. Falsear la contabilidad con la finalidad de tener un beneficio y tal, es motivo de cárcel. Y aquí se está hablando de los presupuestos de 45 millones de personas de los cuales depende su vida. Bueno, pues eso es lo que hay. ¿Cómo lo está haciendo la oposición, PP y Vox? Bueno, es que yo no creo que haya oposición. Yo creo el término oposición se inventó en su momento bueno, dicen que para Fraga, ¿no? Pero en España no hay oposición, no existe la oposición. La oposición existe cuando hay un parlamento funcional, como en Reino Unido. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad ninguna de nada.
Si tú en el momento ganas las elecciones por mayoría absoluta o pacto con otro partido, da igual quién la haya en la otra bancada. Sí, irá a hacer el teatrillo, a decir que eres muy malo, pero ya está. Sabes que los diputados van a votar lo que tú les digas. Existe la moción de censura, ¿no? Sí, pero la moción de censura estamos en las mismas. La única moción de censura que ha triunfado aquí es cuando el presidente del gobierno fue un bolso, antes de que se votara. ¿Qué te dice eso? Te dice que el resultado ya se conocía de antemano. Entonces, ¿para qué la votación? Es una ficción. Eso en un parlamentarismo no existe, porque cada diputado vota en conciencia y vota de acuerdo con lo que sus electores de su distrito quieren. En Reino Unido, hasta que no se cuenta el último voto, no se sabe si va a salir o no adelante una moción. Poner mucho ejemplo, esas democracias, Reino Unido, Estados Unidos... Reino Unido no es una democracia como tal, Ya. como lo ya entiendes, pero sí ¿No? es un régimen de libertades, sí, un régimen parlamentario. Pero sí. aún así padecen muchos de los males que también padecemos en España. O sea, el problema, por ejemplo, ahora de inmigración y de ocultar cifras, los gobiernos ocultan cifras, ocultan realidades sociales que están sucediendo. ¿No crees que hay males que nos afectan a todos a pesar del sistema político que tengamos? No, hay dos males fundamentales que ellos no tienen y nosotros sí. La corrupción institucional, la corrupción ya institucionalizada, y ya no tanto la fractura social, sino el problema de conciencia nacional. Esos dos grandes problemas los tenemos por culpa de no tener un sistema representativo, porque precisamente se hacen para el sistema de checks and balances, que evita que si uno se corrompe, sale fuera, o se le expulsa, o se le echa, o acaba en prisión, y sobre todo el tema de que el sistema proporcional es el caldo de cultivo perfecto para las enfermedades oportunistas, que son los nacionalismos regionales. Si Junta Democrática os presentaseis y ganaseis, se acabarían los separatismos, se acabarían los independentismos. El sistema mayoritario se ha demostrado que, obviamente, es la cura frente a esos males por un motivo. Porque tú votas a un partido en España, no votas a una persona. Y tú votas a un partido en función de una identificación de un discurso. Si yo, para movilizarte a ti, porque te gusta mucho Cataluña y parlas catalá y el calçots y tal, y no sé cuántos, te digo que el problema que tú tienes una mala carretera, o vives mal, o todo está caro porque España te roba, es un discurso y tú te identificas con ese discurso y lo puedes comprar. Pero si tú, en vez de votar a un partido, votas a una persona que es la encargada de gestionar las cuentas de tu barrio, de tu municipio, y por lo tanto que la carretera esté mal, que no haya un médico en el ambulatorio, o que pase lo que pase en esa circunscripción, es responsabilidad de esa persona. No es culpa de Madrid o de España. Claro, efectivamente. Por eso incluso en Reino Unido, que no es el caso de España, Reino Unido son varias naciones. Hay un acta de unión, 1707, en la que se firma y se configura a través de Gales, Escocia y Inglaterra. Ese pacto se puede deshacer, pero incluso, aunque Escocia quiere, o parece que quiere, no termina de hacerlo, porque sí que hay una conciencia de pertenencia a algo más. Aquí es al revés, aquí estamos galopando hacia una disolución y hacia una atomización generada precisamente por la inflamación de esos sentimientos regionales que forman parte de la realidad y de la multiculturalidad fantástica que tenemos en España. Pero ojo, una cosa es multiculturalidad, y como decía Ortega, es el modo colectivo de vivir, y otra cosa es multinacionalidad, que es... No sé qué tomaron ese día en la cafetería José Luis en Madrid, los de la Constitución, pero en el artículo 2 de la Constitución, que reconoce la indisoluble unidad de la nación española, para acto seguido reconocer las nacionalidades. No sé si entonces el fentanilo existía o qué pasó ahí, pero el whisky existía. Es una incongruencia histórica en el constitucionalismo mundial. Para acabar, me gusta mucho un juego que es decirte personajes y me los defines como quieras, con una palabra o una frase. Pedro Sánchez. ¿En una palabra? En una palabra, en una frase. Un binomio. Para mí es la ausencia de moral, la moralidad total y absoluta. Núñez Feijóo. La cara B de la moralidad. Santiago Abascal. Un eslogan. Irene Montero. Otro eslogan. Íñigo Errejón. Un pobre hombre. Pablo Iglesias. La escoria, lo que se desecha, lo que no sirve ni siquiera para abonar el suelo, lo que nadie quiere cerca. Gabriel Rufián. El oportunismo puro y absoluto. Donald Trump. Donald Trump, fíjate,
Pues Donald Trump diría el nacionalismo norteamericano hoy en día. Zelensky. La corrupción total y absoluta en una sola persona. Vladimir Putin. Un patriota que se equivoca. Franco. Un dictador. Y para acabar, Rubén Gisbert. Un humilde artesano del derecho. Pues es una bonita definición. Rubén, muchísimas gracias por estar en Periodista Digital, vuelve siempre que quieras, y no sé si quieres enviar un mensaje final para que, bueno, pues conozcan la Junta Democrática, para que, oye, pues bueno, te siguen muchísima gente. Yo ya no presido la Junta Democrática Democrática desde mayo, cuando anuncié que ponía en marcha esta vía reformista pero bueno, sigo apoyando a la Junta Democrática. Nada, lo único que le diría a la gente que nos escucha es que tomen conciencia de que todos queremos vivir tranquilos, pero los tiempos que vivimos nos obligan a tomar conciencia de que no vamos a tener que vivir tranquilos, vamos a tener que movernos. Y si no nos damos cuenta de eso, si no empezamos a interiorizarlo y asimilarlo, pues entonces acabaremos en sitios muy malos. Rubén Gisbert, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nosotros nos vamos con el ánimo de volver, como siempre hacemos, y dándole las gracias a Carlos Péquer y Izan Gómez, nuestro equipo técnico que hace posible este y el resto de programas de Periodista Digital. Como siempre digo, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Monedero. Que Dios les bendiga.